La sangre de Lucía manchaba la nieve inmaculada, mientras su cuerpo temblaba violentamente, bajo la tormenta despiadada que azotaba las montañas. Damián, el caballero desterrado, descubrió aquella figura casi sepultada por la ventisca, sus ojos entrecerrados intentando distinguir si era una ilusión creada por la soledad. Con manos ásperas pero gentiles, levantó aquel cuerpo frágil, sintiendo cómo la vida se aferraba débilmente a ella, mientras los copos de nieve se derretían sobre su rostro pálido. El viento aullaba entre los pinos cuando Damián, cargando a la desconocida, luchaba contra la pendiente hacia su cabaña de piedra, único refugio en aquel valle olvidado por Dios y los hombres. Dentro, el fuego crepitante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, mientras él limpiaba las heridas de la joven, ignorando que aquellas manos que ahora salvaban una vida pronto tocarían un corazón que cambiaría su destino para siempre. La tormenta de nieve arreciaba con furia sobre el valle de Ferreira. Damián ajustó su capa de piel mientras regresaba a su cabaña con la casa del día. El viento cortaba como cuchillos y la visibilidad se reducía a apenas unos pasos frente a él. Fue entonces cuando vio algo inusual entre la blancura. Un bulto oscuro que contrastaba con la nieve inmaculada. Se acercó con cautela, la mano en la empuñadura de su espada por instinto. Lo que encontró le heló la sangre más que el frío inclemente. Una mujer yacía semienterrada en la nieve, su rostro pálido como la muerte misma, los labios azulados. «Por todos los santos», murmuró, arrodillándose junto a ella. Buscó signos de vida, temiendo encontrar solo un cadáver. Un débil aliento empañó el aire frío cuando acercó su rostro al de ella. Vivía, apenas. Sin pensarlo dos veces, Damián dejó caer su bolsa de caza y tomó a la desconocida en brazos. Era ligera, casi etérea, como si la vida ya hubiera comenzado a abandonarla. La cubrió con su capa y emprendió el camino de regreso a su refugio con pasos urgentes. La cabaña de piedra se alzaba solitaria en el claro del bosque, humo escapando de la chimenea. Había sido su hogar durante los últimos 2 años, desde que el destierro lo alejara de la corte. No era el palacio al que estaba acostumbrado, pero le había dado cobijo y soledad, lo único que buscaba después de todo lo ocurrido. Dentro, el calor del fuego contrastaba con la gélida ventisca exterior. Damián depositó a la mujer sobre su catre, cerca del hogar. A la luz de las llamas pudo examinarla mejor. Era joven, quizás unos 20 años, con cabello negro que caía en ondas húmedas alrededor de un rostro de facciones delicadas. Su vestido, aunque ahora rasgado y empapado, delataba cierta calidad en el tejido. «¿Quién eres?», susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Con movimientos precisos, Damián comenzó a trabajar. Había aprendido mucho sobre heridas y cuidados en sus años como caballero. Le quitó la ropa mojada, evitando mirar más de lo necesario para preservar su dignidad, y la envolvió en pieles secas. Limpió los cortes en sus manos y rostro, aplicando ungüentos de hierbas que él mismo preparaba. Durante 3 días, la desconocida permaneció inconsciente, alternando entre la fiebre alta y escalofríos violentos. Damián apenas dormía, vigilando cada cambio en su respiración, forzándola a beber caldos cuando lograba que tragara algo. En los momentos de delirio, ella murmuraba nombres y fragmentos de frases incomprensibles. Al amanecer del 4.º día, Damián dormitaba en una silla junto al fuego cuando un movimiento lo alertó. La mujer había abierto los ojos y lo observaba con una mezcla de confusión y temor. «No os haré daño», dijo él, manteniendo la distancia para no asustarla. «Os encontré en la nieve, casi congelada». Ella intentó incorporarse, pero la debilidad la venció. Sus ojos, de un castaño profundo, recorrieron la cabaña con desconfianza. «¿Dónde estoy?», su voz sonó ronca, quebrada. «En mi cabaña, en el valle de Ferreira. Soy Damián». La mujer guardó silencio, evaluándolo. Damián sabía qué veía. Un hombre de unos 30 años, de complexión fuerte, barba descuidada y cabello que hacía tiempo no conocía tijeras. Sus ropas, aunque limpias, estaban gastadas y remendadas. Nada en él revelaba su pasado como caballero de la corte. «Lucía», dijo finalmente ella. «Me llamo Lucía». No ofreció apellido ni procedencia, y Damián no preguntó. Comprendía el valor del silencio y los secretos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de proximidad y distancia. Lucía recuperaba fuerzas lentamente, comenzando a sentarse y luego a dar pequeños pasos por la cabaña. Damián le cedía el catre, durmiendo él en un jergón en el suelo. Compartían las comidas en silencio, intercambiando apenas palabras necesarias.
Una semana después del rescate, mientras Damián despellejaba un conejo para la cena, Lucía habló más de lo habitual. ¿Vivís solo aquí? Sí, respondió él sin levantar la vista de su tarea. Por elección, Damián alzó los ojos, encontrándose con la mirada inquisitiva de ella. No exactamente, entiendo, dijo Lucía, y algo en su tono sugería que realmente comprendía. Yo tampoco estoy aquí por elección. El silencio que siguió estaba cargado de preguntas no formuladas. Damián sabía que debía preguntar cómo había llegado ella a morir en medio de una tormenta de nieve, pero algo lo detenía. Quizás el miedo a que ella le devolviera la pregunta sobre su propio exilio. Cuando estéis recuperada, puedo llevaros al pueblo más cercano, ofreció en cambio. Está a 3 días de camino, hacia el sur. Lucía bajó la mirada hacia sus manos, donde aún se apreciaban las marcas de la hipotermia. ¿Y si no tengo a dónde ir? La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada como la nieve que seguía cayendo fuera. Damián continuó con su tarea, fingiendo no notar el temblor en la voz de Lucía. Entonces tendréis que aprender a cazar, respondió finalmente, con un asomo de sonrisa que sorprendió a ambos. Esa noche, mientras compartían la cena, la tensión había disminuido ligeramente. No eran amigos, ni siquiera conocidos, solo dos personas unidas por la circunstancia y el invierno implacable. Dos almas con pasados que preferían mantener en las sombras, refugiados en una cabaña que se erguía como único bastión contra la soledad y el frío. Damián observó a Lucía mientras ella miraba las llamas, perdida en pensamientos que no compartía. Se preguntó qué secretos guardaría, qué la habría llevado a estar sola en la montaña durante la peor tormenta del invierno, pero no preguntó. El tiempo para las verdades llegaría, o quizás no. En aquel valle olvidado, los secretos podían permanecer enterrados bajo la nieve, como casi lo había estado ella. El invierno se asentó con toda su crudeza sobre el valle. La nieve acumulada alcanzaba ya la altura de la ventana de la cabaña, convirtiendo el refugio de Damián en una isla de calor en medio de un mar blanco y helado. Dentro, la vida encontraba su ritmo entre dos extraños obligados a compartir espacio. Las heridas físicas de Lucía sanaban visiblemente. Los cortes en sus manos habían cicatrizado, dejando apenas líneas rosadas como recuerdo. El color había vuelto a sus mejillas y sus pasos se hacían más firmes cada día. Sin embargo, Damián notaba otras heridas, invisibles, que ella llevaba consigo. La forma en que se sobresaltaba ante ruidos repentinos, como a veces su mirada se perdía en la distancia, atrapada en recuerdos que la hacían temblar. Una mañana, mientras Damián limpiaba sus herramientas de caza, Lucía se sentó frente a él con determinación en el rostro. «Quiero aprender», dijo simplemente. «¿Aprender qué?», preguntó él, aunque sospechaba la respuesta. «Todo. Cazar, limpiar las presas, orientarme en el bosque. Si voy a quedarme aquí, no quiero ser una carga». Damián la miró, evaluando su sinceridad. Había algo en la forma en que Lucía pronunció «quedarme aquí», que sonaba a decisión tomada, no a pregunta. «El invierno es largo en estas montañas», advirtió, «y la vida aquí es dura». «Mi vida ha sido dura desde hace tiempo», respondió ella con una sonrisa triste. «Al menos aquí hay fuego y comida». Así comenzaron las lecciones. Damián le enseñó a preparar trampas para liebres, a reconocer huellas en la nieve, a despellejar animales sin desperdiciar nada. Lucía aprendía con rapidez, sus manos delicadas volviéndose cada día más hábiles. Las conversaciones, antes escasas, fluían ahora durante estas tareas compartidas. «Tenéis manos de noble, no de cazador», observó ella una tarde, mientras él tallaba una nueva flecha. «Vuestros modales también os delatan». Damián se tensó visiblemente. «El pasado no importa aquí, lo sé», asintió Lucía. «Pero a veces es un alivio reconocer lo que fuimos, aunque solo sea para recordar que ya no lo somos». Hubo algo en aquellas palabras que rompió una barrera invisible. Esa noche, sentados junto al fuego, Damián habló de su vida anterior por primera vez en 2 años. «Fui caballero en la corte del rey Alfonso», admitió, su voz apenas audible sobre el crepitar de las llamas. «Serví con honor durante 10 años». Lucía no preguntó más, respetando los límites que él mismo establecía. En cambio, ofreció un fragmento de su propia historia. «Mi padre era el conde de Altenira. Crecí entre sedas y protocolos, aprendiendo a bordar y a comportarme como una dama. Lejos de aprender a despellejar conejos», observó Damián con una leve sonrisa. «Muy lejos», concordó ella, devolviendo la sonrisa. «Aunque siempre preferí los jardines,
y las hierbas medicinales a los bordados. Esta revelación explicaba muchas cosas para Damián: la postura erguida de Lucía, incluso en las tareas más humildes, su forma de hablar, la delicadeza de ciertos gestos que ni la adversidad había borrado. El intercambio de confidencias creó un nuevo vínculo entre ellos. No eran confesiones completas, ambos guardaban aún los secretos más dolorosos, pero era un comienzo, un reconocimiento mutuo, de que compartían más de lo que habían imaginado. Una semana después, la rutina establecida se vio interrumpida cuando Damián despertó con la piel ardiendo y la respiración dificultosa. La fiebre lo había atacado durante la noche, probablemente consecuencia de haber pasado demasiado tiempo en el frío durante su última cacería. Lucía tomó control de la situación con una seguridad que sorprendió a ambos. Examinó a Damián con manos expertas, palpando su garganta inflamada y escuchando su respiración trabajosa. «Necesitáis reposo absoluto», dictaminó, «y hierbas para bajar la fiebre». «No hay hierbas», murmuró él, luchando contra los escalofríos. «Todo está bajo la nieve». «Siempre hay hierbas si sabes dónde buscar». Lucía se abrigó con determinación y salió a la ventisca. Damián quiso detenerla, pero apenas tenía fuerzas para mantenerse consciente. La vio regresar horas después, las mejillas enrojecidas por el frío, pero con un pequeño saco lleno de cortezas, raíces y algunas hojas verdes rescatadas debajo la nieve. Con movimientos precisos, Lucía preparó infusiones y cataplasmas. Sus dedos trabajaban con la seguridad de quien ha realizado estas tareas innumerables veces. «¿Dónde aprendisteis esto?», preguntó Damián, mientras ella colocaba un paño húmedo sobre su frente ardiente. «Mi madre murió cuando yo era niña», explicó Lucía, concentrada en su tarea. «Me criaron las sirvientas, y la vieja Matilde, que cuidaba los jardines, me enseñó el poder curativo de las plantas. Mi padre lo consideraba impropio de una dama, pero yo seguí aprendiendo en secreto». Durante 3 días, la fiebre mantuvo a Damián postrado. Lucía no se separó de su lado, cambiando compresas, preparando remedios, forzándolo a beber caldos e infusiones. En sus momentos de delirio, él murmuraba nombres y fragmentos de conversaciones pasadas. Mencionaba a una tal Elisenda con angustia, hablaba de traición y destierro. Lucía escuchaba sin comentar, guardando cada pieza del rompecabezas que era aquel hombre que la había salvado. Cuando la fiebre finalmente cedió, Damián despertó para encontrarla dormida en la silla junto a su catre, el rostro agotado pero sereno. «Gracias», susurró, aunque ella no podía oírlo. La enfermedad cambió algo fundamental entre ellos. Los roles se habían invertido. El Salvador ahora había sido salvado. La deuda invisible que Lucía sentía se había equilibrado de alguna manera, permitiéndole habitar el espacio con mayor seguridad, ya no como invitada sino como igual. A medida que Damián recuperaba fuerzas, las conversaciones se volvieron más frecuentes y profundas. Una noche, mientras compartían una liebre asada, él le preguntó directamente lo que había evitado durante semanas. «¿Cómo acabasteis en la nieve, Lucía?» «Nadie sale a la montaña durante una tormenta por voluntad propia». Ella permaneció en silencio tanto tiempo que Damián pensó que no respondería. Finalmente, con voz controlada pero tensa, dijo: «Algunos prefieren la muerte segura en la nieve a la muerte lenta de la deshonra». «¿Quién os deshonró?». La voz de Damián adquirió un filo peligroso. «No es lo que pensáis», Lucía negó con la cabeza. «La deshonra fue mía. O así lo consideró mi familia». No dijo más esa noche, y Damián no presionó. Comprendía demasiado bien el peso de las palabras no dichas, de los secretos que queman por dentro. Él mismo guardaba los suyos como brasas ardientes bajo las cenizas de su vida anterior. Los días se convirtieron en semanas, y enero dio paso a febrero. La nieve seguía siendo la dueña del paisaje, pero dentro de la cabaña de piedra, algo florecía lentamente entre 2 personas marcadas por el destino. No era un amor. Ambos estaban demasiado heridos para reconocerlo, pero era un principio. Confianza nacida de la necesidad, respeto forjado en la adversidad compartida. Y así, mientras el invierno alcanzaba su punto más crudo, los secretos comenzaban a derretirse entre aquellas paredes de piedra, como carámbanos de hielo, expuestos al calor inesperado de la compañía. Febrero trajo consigo las noches más largas y frías del invierno. El viento aullaba alrededor de la cabaña como un animal herido, colándose por las rendijas y haciendo bailar las llamas en el hogar. En esas noches interminables, cuando el mundo exterior parecía haberse reducido a blanco y oscuridad,
Las palabras encontraban su camino más fácilmente. Una de esas noches, mientras añadía leña al fuego, Damián comenzó a toser violentamente. Aunque la fiebre había remitido semanas atrás, un resto de enfermedad persistía en sus pulmones. Lucía se levantó de inmediato, preparando una infusión de hierbas que había recolectado en sus breves salidas. «Bebed esto», ordenó, ofreciéndole la taza humeante. «Despejará vuestros pulmones». Damián obedeció, haciendo una mueca ante el sabor amargo. Cuando terminó, sus ojos se encontraron con los de Lucía, que lo observaba con una mezcla de preocupación y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «La reina Elisenda tenía vuestros mismos ojos», dijo él de repente, como si las palabras escaparan sin su permiso. Lucía se tensó visiblemente. Era la primera vez que Damián mencionaba conscientemente aquel nombre que había surgido en sus delirios febriles. «¿La reina?», preguntó con cautela. Damián asintió, su mirada perdida en las llamas. Quizás fue el calor del fuego, o la intimidad forzada de aquella noche aislada, pero las confesiones que había contenido durante años finalmente encontraron su cauce. «Yo era su guardia personal», comenzó, su voz apenas un susurro, «asignado por el propio rey para protegerla. Durante 3 años estuve a su lado cada día». Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. «No pretendía amarla, ni ella a mí, pero hay sentimientos que crecen en silencio, como hierbas entre las piedras». Lucía escuchaba sin interrumpir, reconociendo el esfuerzo que aquella confesión suponía. «Nunca hubo nada deshonroso entre nosotros», continuó Damián. «Solo miradas, palabras a medias, un roce de manos que duraba un instante más de lo debido. Pero en la corte los muros tienen oídos y los ojos están en todas partes». «Los rumores», murmuró Lucía, conocedora de esa realidad. «Sí, rumores que llegaron al rey. No había pruebas, porque no había nada que probar, pero la sola sospecha era suficiente. El rey me ofreció una elección: la horca por traición o el destierro perpetuo. Y elegisteis vivir». «Elegí no manchar su nombre con un escándalo mayor», corrigió él. «Mi muerte habría confirmado los rumores. Mi desaparición silenciosa era la única forma de protegerla». El silencio cayó entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el viento que sacudía los postigos. Finalmente Lucía habló: «Yo también amé a quien no debía». Damián levantó la mirada, sorprendido por la confesión inesperada. «Su nombre era Matías», continuó ella, las palabras fluyendo ahora que había comenzado. «Era el escudero de mi hermano Rodrigo. Un joven de origen humilde, pero con un corazón más noble que muchos caballeros de sangre azul». Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su vestido remendado. «Nos amábamos en secreto durante casi 1 año. Planeábamos huir, casarnos lejos de la influencia de mi padre. Pero mi hermano nos descubrió». «¿Y os denunció?», preguntó Damián, la indignación tiñendo su voz. «No inmediatamente. Primero intentó razonar conmigo, hacerme ver la locura que estaba cometiendo. Cuando me negué a renunciar a Matías, amenazó con contárselo a nuestro padre». Lucía respiró profundamente antes de continuar. «Esa noche, Matías y yo decidimos adelantar nuestros planes, pero alguien nos traicionó. Los guardias de mi padre nos interceptaron en los establos. Matías», su voz se quebró. «Matías intentó defenderme. Lo mataron allí mismo, frente a mis ojos». Damián cerró los puños con fuerza, sintiendo el dolor de ella como propio. «Mi padre me encerró durante semanas, decidiendo qué hacer conmigo. Finalmente, anunció que me enviaría a un convento en las montañas, para purgar mi alma pecadora». El viaje comenzó en pleno invierno. La tormenta nos sorprendió en el paso de Altacruz. «¿Y os abandonaron?». La incredulidad y la rabia se mezclaban en la voz de Damián. «No exactamente, yo escapé. Cuando los guardias se refugiaron en una cueva, aproveché la confusión de la tormenta para huir. Prefería morir libre en la nieve que vivir encerrada para siempre. Pero no moristeis». No, una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Vos me encontrasteis». El fuego crepitó, lanzando chispas hacia la chimenea. Afuera, la tormenta parecía amainar, como si el cielo mismo respetara el momento de verdad que compartían. «Ambos perdimos todo por amar a quien no debíamos», reflexionó Damián. «Y ambos encontramos un refugio inesperado», añadió Lucía. Sus miradas se encontraron a través de las llamas danzantes, y algo nuevo se estableció entre ellos. No era solo comprensión o empatía, sino el reconocimiento de almas afines, marcadas por el mismo tipo de dolor y esperanza. Esa noche ninguno de los dos mencionó el futuro.
No había necesidad. Por primera vez desde que el destino los uniera, ambos sintieron que quizás no había sido crueldad lo que los había llevado a perderlo todo, sino la posibilidad de encontrar algo nuevo, algo propio, lejos de las expectativas y las obligaciones de sus vidas anteriores. Cuando finalmente se retiraron a dormir, lo hicieron con una ligereza que no habían sentido en mucho tiempo. Los secretos revelados habían creado un puente entre ellos, y aunque el invierno aún reinaba fuera, dentro de la cabaña de piedra, algo parecido a la primavera comenzaba a florecer. Marzo llegó con vientos cambiantes y el primer deshielo. La nieve comenzó a retroceder en las zonas más soleadas del valle, revelando parches de tierra húmeda donde asomaban tímidamente los primeros brotes verdes. La naturaleza despertaba lentamente de su letargo invernal, y con ella, algo nuevo florecía también entre Damián y Lucía. Las confesiones compartidas aquella noche de febrero habían transformado su relación. Ya no eran dos extraños forzados a convivir, sino dos personas que habían visto el alma desnuda del otro y la habían acogido sin juicio. La comodidad entre ellos crecía día a día, manifestándose en pequeños gestos. Una mano que se demoraba al pasar un objeto, sonrisas compartidas ante nimiedades, el modo en que sus cuerpos buscaban inconscientemente la proximidad del otro. Con el deshielo, sus actividades se expandieron más allá de las paredes de la cabaña. Damián le enseñó a Lucía los senderos del bosque, ahora más accesibles, y los mejores lugares para cazar y recolectar. Este valle tiene su propia belleza, comentó Lucía una mañana, mientras recogían los primeros berros junto a un arroyo recién liberado del hielo, tan distinta a los jardines ornamentales donde crecí, pero mucho más auténtica. Damián la observó inclinada sobre el agua, los rayos del sol primaveral iluminando su perfil. En los meses transcurridos desde su rescate, Lucía había cambiado. Sus manos antes suaves mostraban ahora pequeños callos de trabajo. Su piel, expuesta al sol y al viento, tenía un tono más dorado. Su postura, siempre elegante, había adquirido la firmeza práctica de quien conoce sus capacidades. «Vos le dais belleza al valle», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. Lucía se volvió hacia él, un rubor tiñendo sus mejillas que nada tenía que ver con el frío. Las lecciones continuaron, pero ahora era un intercambio. Damián le enseñaba sobre supervivencia, y ella compartía sus conocimientos de plantas medicinales y curativas. Juntos crearon un pequeño huerto junto a la cabaña, donde Lucía plantó semillas de hierbas que había encontrado en sus exploraciones. «Con esto tendremos medicinas suficientes para el próximo invierno», explicó mientras cubría cuidadosamente las semillas con tierra húmeda. Ninguno mencionó explícitamente que planeaban pasar juntos el siguiente invierno, pero la suposición estaba allí, implícita en cada proyecto compartido, en cada mejora que hacían a la cabaña, en cada plan que se extendía más allá del presente inmediato. A mediados de abril, cuando el valle estaba ya casi libre de nieve, escucharon por primera vez en meses el sonido de voces humanas que no eran las suyas. Tomás, el comerciante itinerante que recorría los valles más remotos una vez iniciada la primavera, hacía su primera visita del año. Era un hombre robusto de mediana edad, con una mula cargada de mercancías y noticias por igual. Su sorpresa al ver a Lucía fue evidente, pero no hizo preguntas indiscretas, limitándose a saludarla con respeto. «Las rutas comerciales están abiertas nuevamente», anunció mientras descargaba sus productos. «Traigo sal, telas, herramientas y noticias del reino, si os interesan». Intercambiaron pieles y carne seca por los suministros necesarios. Cuando llegó el momento de las noticias, Damián y Lucía escucharon con interés mezclado con aprensión. El mundo exterior, que habían mantenido a distancia durante meses, volvía a hacerse presente. «La corte sigue igual de intrigante», comentó Tomás, disfrutando de la taza de infusión que Lucía le había ofrecido. «Aunque dicen que la reina Elisenda espera un heredero para el otoño». Damián asintió, su rostro impasible aunque Lucía pudo detectar un breve destello de emoción en sus ojos. Alivio, nostalgia, quizás una mezcla de ambos. Cuando Tomás partió, prometiendo regresar en un mes con más mercancías, Damián y Lucía permanecieron en silencio, procesando la intrusión del mundo exterior en su refugio. «¿Estáis bien?», preguntó finalmente Lucía, cuando estuvieron solos nuevamente. «Sí», respondió él, y parecía sincero. «Es extraño escuchar noticias de una vida que ya no es la mía,
pero no siento el dolor que esperaba. Esa tarde, caminaron juntos hasta el arroyo de Valdemira, un lugar que se había convertido en su favorito. El agua corría clara y fresca entre las piedras, y los pájaros cantaban en los árboles cercanos, celebrando la primavera. Sentados en una roca plana junto al agua, contemplaron en silencio el paisaje renaciente. Damián tomó entonces la mano de Lucía, un gesto simple pero cargado de significado. Cuando os encontré en la nieve, dijo, su voz apenas audible sobre el murmullo del arroyo, pensé que estaba salvando una vida. No sabía que estaba encontrando la mía. Lucía entrelazó sus dedos con los de él, su corazón latiendo con fuerza. Quizás ambos necesitábamos perdernos para encontrarnos, respondió. El beso que siguió fue tan natural como inevitable, tan suave como el primer sol de primavera, y tan profundo como las raíces que ambos comenzaban a echar en aquel valle remoto. Sus labios se encontraron con la certeza de quienes han recorrido caminos difíciles para llegar al mismo destino. Cuando se separaron, las palabras sobraban. En sus ojos brillaba la promesa tácita de una nueva vida, construida no sobre los escombros del pasado, sino sobre los cimientos de lo que habían descubierto juntos, que a veces, lo que parece el final de todo, puede ser apenas el comienzo. Mayo vistió el valle de Ferreira con colores vibrantes. Los prados se cubrieron de flores silvestres, los árboles desplegaron su follaje más denso, y el arroyo de Valdemira cantaba con renovada fuerza, alimentado por los últimos deshielos de las cumbres más altas. La vida en la cabaña había encontrado un ritmo armonioso. Damián y Lucía trabajaban juntos durante el día, cazando, cultivando el pequeño huerto que crecía prometedor junto a la casa, reparando y mejorando su refugio. Las noches las pasaban conversando junto al fuego, o simplemente disfrutando de la presencia del otro, a veces en silencio, a veces entre susurros y caricias, que exploraban esta nueva dimensión de su relación. El amor había florecido entre ellos con la misma naturalidad con que la primavera había transformado el valle. No necesitaron grandes declaraciones. Sus acciones, miradas, y el modo en que sus vidas se entrelazaban cada día hablaban más claro que cualquier palabra. Tomás, el comerciante, regresó como había prometido a mediados de mayo. Esta vez traía, además de mercancías, cartas y noticias específicas de distintas regiones del reino. Tengo algo que podría interesaros, doña Lucía, dijo, tras los saludos iniciales. El uso del tratamiento de respeto sorprendió a la pareja. Hasta entonces, Tomás había sido discreto respecto a los orígenes de Lucía, aunque Damián sospechaba que el comerciante había reconocido su linaje noble. ¿De qué se trata?, preguntó ella con cautela. Tomás extrajo de su bolsa un pergamino sellado. Noticias de la casa de Altenira. El conde ha fallecido hace un mes. Su hijo, don Rodrigo, ha asumido el título y, dudó un instante, está buscando a su hermana desaparecida con gran empeño. Lucía palideció visiblemente. Tomó el pergamino con manos temblorosas, rompiendo el sello. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas. Es de mi antigua doncella Teresa, murmuró. Me advierte que Rodrigo ha enviado hombres a buscarme por todos los valles del norte. Ofrece una recompensa sustanciosa por cualquier información. Damián se tensó, su mano instintivamente buscando el cuchillo que llevaba al cinto. ¿Por qué tanto interés ahora?, preguntó, su voz cargada de sospecha. Os dieron por muerta en la tormenta. Lucía releyó la carta, su ceño fruncido en concentración. Teresa dice que, en su lecho de muerte, mi padre expresó remordimientos por mi destino. Hizo prometer a Rodrigo que me encontraría y me devolvería a la familia. Levantó la mirada hacia Damián. Pero conociendo a mi hermano, sospecho que hay más. Con mi padre muerto, él necesita asegurar la lealtad de todos los vasallos. Tenerme controlada, casada con algún aliado conveniente, fortalecería su posición. No puede obligaros a nada, afirmó Damián, la determinación endureciendo sus facciones. Ya no sois la joven indefensa que huyó en la tormenta. Lucía asintió, aunque la preocupación no abandonó su rostro. Hay más, intervino Tomás, incómodo pero decidido a compartir toda la información. Se rumorea que don Rodrigo ha contratado mercenarios para complementar a sus propios soldados en la búsqueda. Hombres sin escrúpulos, que responden solo ante el oro. La noticia cayó como una piedra en aguas tranquilas, perturbando la paz que habían construido. Esa noche, después de que Tomás partiera con la promesa de mantener en secreto su encuentro, Damián y Lucía discutieron sus opciones. Podríamos irnos, sugirió él.
cruzar las montañas hacia el este, llegar a tierras donde el nombre de Altenira no signifique nada. Huir nuevamente, murmuró Lucía, la idea claramente desagradable para ella. Abandonar todo lo que hemos construido aquí. Construiremos de nuevo. Damián tomó sus manos entre las suyas. Lo importante es que estemos juntos y a salvo. Lucía contempló el fuego en silencio, sus pensamientos evidentemente turbulentos. Finalmente, con determinación en la voz, dijo: No, no huiré esta vez. Este es nuestro hogar ahora, y lucharé por él. Lucía, son soldados entrenados, quizás mercenarios. Y vos sois un caballero, le recordó ella, uno de los mejores, según me habéis contado. Pero no propongo un enfrentamiento armado. Tengo otra estrategia en mente. Los días siguientes los dedicaron a prepararse. Damián inspeccionó y reparó meticulosamente sus armas, guardadas durante tanto tiempo. Lucía, por su parte, escribió varias cartas que Tomás, en su siguiente visita, prometió entregar discretamente. ¿Estáis segura de esto?, preguntó el comerciante, evidentemente preocupado. Completamente, respondió ella. Estas cartas son mi escudo y mi espada. Junio llegó con cielos despejados y calor creciente. Una mañana, mientras Damián revisaba las trampas en el bosque, escuchó el inconfundible sonido de cascos de caballos, aproximándose por el sendero principal del valle. No eran los habituales ruidos de comerciantes o viajeros ocasionales. Este era el sonido rítmico y organizado de una partida numerosa. Regresó apresuradamente a la cabaña, donde Lucía ya había escuchado la comitiva acercándose. «Han llegado», dijo simplemente. Damián asintió, comprobando que su espada estuviera lista en su vaina. «Recordad el plan». Lucía posó una mano tranquilizadora en su brazo. «No importa lo que digan o hagan, dejadme hablar a mí primero. Si intentan llevaros por la fuerza, no llegaremos a ese punto», afirmó ella con una seguridad que Damián deseaba compartir. Se colocaron juntos en la entrada de la cabaña, esperando. Pronto, un grupo de 10 jinetes apareció en el claro. Al frente cabalgaba un hombre joven, de porte altivo y rasgos que recordaban vagamente a los de Lucía. Rodrigo de Altenira, el nuevo conde, había venido personalmente. «Hermana», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué alegría encontrarte con vida después de tantos meses». «Rodrigo», respondió Lucía fríamente. «Veo que finalmente te has tomado la molestia de buscarme». El conde desmontó con un movimiento fluido, sus ojos evaluando rápidamente a Damián y la situación. «He venido a llevarte a casa, donde perteneces», declaró, extendiendo una mano hacia ella. «Padre murió arrepentido de haberte enviado lejos. Es mi deber como nuevo conde, y como tu hermano, restablecer tu posición en nuestra familia». Lucía no se movió, su postura erguida y desafiante. «Mi hogar está aquí ahora», respondió con voz clara, «y en cuanto a mi posición, pronto todos sabrán exactamente cuál es». La confrontación apenas comenzaba, y el aire del valle de Ferreira, tan pacífico hasta entonces, se cargó con la tensión de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. El silencio que siguió a la declaración de Lucía fue denso, cargado de tensión. Rodrigo de Altenira entrecerró los ojos, evaluando a su hermana como si la viera por primera vez. Ya no era la joven dócil y asustada que recordaba. Ante él se erguía una mujer segura, con la mirada firme de quien ha encontrado su lugar en el mundo. «No seas ridícula, Lucía», dijo finalmente, su tono condescendiente. «Este refugio», miró despectivamente la cabaña, «no es lugar para la hija de un conde. Y este hombre», su mirada se desvió hacia Damián, «no es compañía adecuada para alguien de tu linaje». Damián dio un paso adelante, pero Lucía lo detuvo con un gesto sutil. «Este hombre, como lo llamas, es Damián de Monteagudo, antiguo caballero de la Guardia Real y mi compañero por elección», respondió ella con calma. «Y en cuanto a mi linaje, permíteme recordarte que según los registros oficiales, Lucía de Altenira murió en una tormenta de nieve el pasado invierno». Rodrigo frunció el ceño, desconcertado por la dirección que tomaba la conversación. «Eso fue un error. Estás viva claramente. Legalmente muerta», insistió Lucía, «y prefiero seguir así». Con un movimiento deliberado, extrajo de su bolsillo un pequeño fajo de pergaminos sellados y se los tendió a su hermano. «¿Qué es esto?», preguntó él, tomándolos con recelo. «Cartas. La primera es del padre Sebastián, capellán de la abadía de San Miguel, confirmando mi defunción y ofreciendo misas por mi alma, pagadas generosamente por ti mismo hace 3 meses». Rodrigo palideció ligeramente.
Era cierto que había pagado esas misas, más como gesto político que por verdadera piedad. La segunda, continuó Lucía, es del notario real, donde consta que todos mis derechos y posesiones pasaron a la casa de Altenira tras mi muerte, firmada y sellada por ti como testigo y beneficiario. Los soldados intercambiaron miradas incómodas. Su líder parecía cada vez más descompuesto. La tercera es la más interesante, Lucía sonrió levemente. Una declaración de 3 comerciantes respetables que testifican haber visto al conde de Altenira, celebrando la consolidación de sus tierras tras la conveniente desaparición de su hermana. Con detalles bastante específicos sobre tus palabras exactas. Eso es calumnia, exclamó Rodrigo, aunque su voz carecía de convicción. Quizás, pero estas cartas, junto con otras que ya están en manos seguras, serían suficientes para iniciar una investigación real sobre las circunstancias de mi supuesta muerte. Investigación que pondría bajo escrutinio todas tus recientes adquisiciones y alianzas. Damián observaba con admiración la estrategia de Lucía. No estaba amenazando directamente a su hermano, sino presentando hechos y consecuencias con la precisión de un estratega militar. Rodrigo miró a su alrededor, súbitamente consciente de los testigos de su humillación. Los soldados, aunque leales, no olvidarían lo presenciado. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó finalmente, la derrota asomándose en su tono. Algo muy simple, respondió Lucía, que me dejes en paz, que Lucía de Altenira siga oficialmente muerta, y que esta mujer, se señaló a sí misma, pueda vivir su vida libremente, sin interferencias de la noble casa de Altenira. Y si me niego, el orgullo de Rodrigo luchaba su última batalla. Entonces estas cartas, y otras pruebas, llegarán a manos del consejero real, del obispo de Talavera, y de cada noble influyente del reino. Tu reputación y posición quedarían comprometidas. ¿Vale la pena el riesgo, solo para forzar a una muerta a regresar? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Rodrigo de Altenira, calculando rápidamente sus opciones, comprendió que había perdido esta partida. Parece que la tormenta no solo te salvó la vida, sino que te dio una astucia que nunca tuviste en la corte, dijo finalmente, una mezcla de rencor y reluctante respeto en su voz. Muy bien. Lucía de Altenira seguirá descansando en paz, pero si alguna vez intentas reclamar tu nombre o herencia. No tengo interés en nada de eso, le interrumpió ella. Mi vida está aquí ahora. Con un gesto brusco, Rodrigo montó nuevamente su caballo. Adiós, hermana. O quien quiera que seas ahora, fueron sus últimas palabras antes de dar la señal de partida a sus hombres. Damián y Lucía permanecieron inmóviles, observando cómo la comitiva se alejaba por el sendero, llevándose consigo la última amenaza del pasado. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia, Lucía exhaló profundamente, como liberando un aliento que hubiera contenido durante meses. Se acabó, murmuró, su voz mezclando incredulidad y alivio. Damián la envolvió en sus brazos, sintiendo cómo el cuerpo de ella se relajaba contra el suyo. Fuisteis brillante, susurró contra su cabello. Ni el más experimentado estratega militar podría haber planeado una victoria más limpia. Lucía rió suavemente, el sonido liberador elevándose en el aire claro del valle. Aprendí del mejor, respondió, alzando el rostro para mirarlo. Un caballero me enseñó que a veces la mejor batalla es la que se gana sin desenvainar la espada. Se besaron bajo el sol de junio, libres por fin de las sombras del pasado. La mujer que había muerto en la tormenta realmente había desaparecido, pero en su lugar había nacido otra, más fuerte, más sabia, más auténticamente viva que nunca. Esa noche, celebraron su victoria con una cena especial junto al fuego. No necesitaban grandes banquetes ni vinos costosos. La libertad recién asegurada era el manjar más exquisito. Por nosotros, brindó Damián, elevando su taza de sidra casera. Por el futuro que construiremos juntos. Por nosotros, concordó Lucía, sus ojos brillantes con la promesa de días mejores. Y por la tormenta que me trajo a ti. El valle de Ferreira despertó bañado por la luz dorada de un amanecer de septiembre. El rocío brillaba sobre la hierba como diminutas joyas, y el humo de una chimenea se elevaba perezosamente desde la cabaña de piedra, ahora ampliada con una nueva habitación y un establo pequeño. Frente a la casa, bajo un arco improvisado con ramas de sauce y flores silvestres, Lucía y Damián se tomaban de las manos. Ella llevaba un sencillo vestido blanco adornado con cintas azules, él sus mejores ropas, cuidadosamente remendadas para la ocasión.
Ante ellos el padre Anselmo, un sacerdote itinerante que recorría los valles más remotos llevando consuelo espiritual, oficiaba la ceremonia que uniría sus vidas oficialmente. No era una boda noble con cientos de invitados, músicos y banquetes interminables. Los únicos testigos eran Tomás el comerciante, que sonreía orgulloso por su papel en aquella historia, y algunos habitantes de valles cercanos, con quienes habían establecido relaciones de amistad y comercio durante los últimos meses. Por el poder que me confiere la Santa Madre Iglesia, os declaro marido y mujer, pronunció finalmente el sacerdote, cerrando su libro de oraciones. Que Dios bendiga esta unión nacida del amor verdadero. Los presentes aplaudieron mientras la pareja sellaba su compromiso con un beso. No necesitaban apellidos nobles ni títulos grandiosos. Se habían elegido mutuamente, y esa era la única legitimidad que importaba. La celebración fue simple pero alegre. Compartieron comida, bebida y música improvisada. Cuando el sol comenzó a descender, los invitados se despidieron, dejando a los recién casados disfrutar de su primera noche, como matrimonio en la intimidad de su hogar. Sentados junto al fuego, Damián acariciaba suavemente el vientre de Lucía, donde crecía la nueva vida que habían creado juntos. 3 meses más y conoceremos a nuestro hijo, murmuró ella, cubriendo la mano de él con la suya. Oh hija, sonrió Damián, tan valiente y astuta como su madre, espero. Lucía apoyó la cabeza en su hombro, contemplando las llamas danzantes. A veces me pregunto qué ocurre en la corte, en nuestras antiguas vidas, confesó. Si la reina Elisenda tuvo su heredero, si mi hermano Rodrigo ha consolidado su poder. Noticias llegaron con Tomás la semana pasada, recordó Damián. La reina dio a luz un varón sano. El reino celebra al futuro heredero. Ambos guardaron silencio, procesando la información sin la amargura o nostalgia que quizás hubieran sentido meses atrás. Me alegro por ella, dijo finalmente Damián, y era sincero. Merece ser feliz. Todos lo merecemos, Lucía entrelazó sus dedos con los de él. Y nosotros lo hemos encontrado aquí, en nuestro propio reino. Porque eso era lo que habían construido, un pequeño reino de dos, gobernado no por la sangre o el poder, sino por el amor y el respeto mutuo. Un reino donde los títulos no importaban, donde la nobleza se medía por las acciones y no por los apellidos. Mientras la noche caía sobre el valle de Ferreira, Damián y Lucía, el caballero desterrado y la dama que murió en la tormenta, descubrieron que a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo único verdaderamente importante.